Hoy vamos a fumarnos el murciélago, el rojo, la versión anterior al murciélago color plata. Hoy lo vamos a probar, lo vamos a fumar, vamos a dar un review y vamos a hablar de él, ciertas cositas para las personas que no conozcan o que nunca hayan tenido la oportunidad de haber fumado este tabaquito. El mío es un robusto, el size robusto. A mí se me olvidó el nombre. Ellos tenían sus nombres. El toro era la luna y a mí se me olvidaron los nombres que él le había puesto a Noir. Este no se Noir. llamaba Noir. El Noir. Noir. Este es el Noir. Todos los de ustedes son iguales, ¿no? El robusto. Sí. Sí, el mío es robusto también. Exacto. Exacto. Aquí hoy lo vamos a... Bueno, yo lo voy a prender. Yo prendí. El tabaquito tú lo perdonas, Alessandro, tú lo hueles y huele rico, se ve que estuvo bien añejado, bien guardado, tú sabes. Dale, Alessandro, perdón. No, dale, candela. Vamos a... Sigue. Wow. El primer retro, la primera jalada que le doy al tabaco tiene su fortaleza, brother, para tener 2015, 8 años de guardado. Mira. Wow. Wow. De una vez se conoce que este cigarro es de Espinosa. De una vez. Es rico, brother. No, mira, lo primero que este cigarro me da es the peppery, spice. Yeah. Yo, mira, el que no ha fumado un cigarro de Espinosa, wow, brother, de verdad, oh my goodness. Yeah. Y esa peppery. Mira, nosotros queremos hacer esto profesional, pero se va de las manos, así que imagínate. Mira, aquí de verdad no hay orden, brother. Nosotros estábamos tratando de tener un poquito de orden, pero de verdad con él. Yo para mí, de todos los cigarros que yo tengo ahí guardados, este fue el único cigarro que yo de verdad quería fumar. Yo nunca he fumado este cigarro. Soy fanático del murciélago. El oro es bueno para mí también, pero el rojo yo como que tenía un deseo de romperlo. Te digo algo, Rafi. Yo sé que empezamos ahora, hay que esperar, pero el empezar de este tabaco para mí está mejor que el oro, que el murciélago de oro. Este tabaco está rico. Yeah. Wow, bro. Mira, el miedo que yo le tenía era que como este cigarro era tan viejo, de 2015, que tal vez como ya nosotros habíamos probado el silver y el oro, yo de verdad creía que, estaban esperando algo mucho más. Y mira, yo te lo digo que ahora me está dando la cara este cigarro, está bueno. No, a mí hasta ahora ha sobrepasado mis expectaciones. Porque yo pensé que iba a estar bien bajo en fortaleza, bien débil, con tantos años, pero mira, bro, esta es la prueba yo respeto las opiniones de todo el mundo, pero esta es la prueba de que las personas que te dicen, no, que tú añejas un tabaco más de 3 años y ya toda la fortaleza se le va y todo lo pierde. No. Mentira, mira, 8 años. 8 años, brother. Está quemando perfecto, tiene fortaleza y no fortaleza baja, yo te diría que un medium alto, medium plus, dependiendo del paladar de la persona. Yeah. Está bien rico, bro. Bien rico. Wow. Se ve que está añejado, ¿no? Yeah. Es lo que tú dices, no es tanto el sabor de un maduro como de la fortaleza. Es lo que es el cigarro de Espinosa, the spice. It's a spice bomb right now for me, bro. Mira, increíble. Sí, no, es increíble. El primero salió en el 2009. En aquellos años se empezaba, no se empezaba, pero sí eran los comienzos de la compañía a hacer tabaco con la hoja San Andrés Maduro de México. Sí. En aquellos años
todavía no sabían trabajarla bien en el 2009 y la primera versión de este tabaco fue la compañía de Espinosa y Eddie Ortega, EO Company se llamaban. Ellos eran amigos, ellos habían hecho la liga y My Father era el que le hacía la producción. Ellos después se deciden separar y My Father se quedó con la liga de murciélagos. Pasaron años y en el 2015 saca este de nuevo, él solo. Esto tiene capa San Andrés, capote San Andrés y ¿cómo se llama? Y tripa Nicaragua. De Nicaragua, Nicaragua. He leído que mucha gente, cuando él sacó el primer murciélago del 2009, mucha gente no le gustó. ¿Por qué? Por lo mismo, lo de la capa San Andrés, que no la trabajaban bien, parece que no la fermentaban bien, no le daban el tiempo que requería. Ya en el 2015 ya México y el proceso del tabaco parece que ya estaba ya progresando y evolucionando y ya, bueno, aquí lo puedes probar, pero está bien rico. But listen, I'm gonna tell you right now, this cigar, it's opened up all my sinuses, bro. Yo, este cigarro it's opened up all my sinuses, bro. Yeah, bro. Oh my! When I did the retro, this cigar, if you don't smoke this cigar with a retro, you're not smoking this cigar. This cigar, you gotta smoke it with a retro so that you could really get that spice bomb. Para mí es un medium plus, no es un full bite. Para mí, no le siento, sí le siento el peppery que tú dices, Rafi, y sabores bien. Los sabores son. No lo siento sabores. El del Silver lo siento más fuerte, ¿no? El Silver lo siento más fuerte, pero el siento más dulce que este. Este no más dulce, exacto. Parece que con tantos años ha perdido ese dulce de la capa de México, pero de nuevo, 2015 diferente. Pero está rico. Pero sí sigue fuerte, ¿no? Sigue fuerte. El mío tiene buen tiro. Tiene un tiro perfecto. Excelente. Este también, este tiene tremendo tiro. Primer tercio. Y este tabaco, según tú lo tocas, está bien. El mío está bien construido. Tiene una construcción estupenda. Después de tantos años se mantiene sólido. Sólido, bro. Sólido. Ahí no se ve bien, pero la capa está sólida. No, bro, yo te digo algo. Si tú conoces Espinosa, a ti te tapan los ojos ahora y te dan a fumar este tabaco sin saber lo que hay, sabes que es algo de Espinosa. Olvídate de eso. Sí. Está rico, bro, me encanta. La verdad que yo pensé que iba a ser menos, pero. Wow. Este cigarro está bueno, man. Está de verdad está bueno. Es lo que yo digo. Is just to say it in English, like this is what Espinosa cigars have become known to be. It's the spice. Like everybody else has como the their niche, but for me, all the Espinosa cigars differentiate themselves because of the spice. That's what I know Espinosa, and that's what I've grown to love. And this is giving me exactly what I thought it was gonna give me. I mean, I didn't think it was gonna be this potent, but it's the spice is just there for me. And for it to be a 2015 cigar, that's very impressive. Very impressive. Yeah. And to add to that, bro, we're smoking a piece of history right now. This is a piece of the legend that the Murcielago has become in the cigar industry, and it's a shame that we cannot get more of these, bro. Tú sabes, una pena que no podamos conseguir más tabaquito de esto y fumarlo más a menudo, porque está limitado y ya no quedan casi. No, eso no lo hay. It's very hard for you to find these, and that's another thing. Like nosotros tratamos de hacer los reviews con cigarros que se pueden conseguir en la marqueta, que están ahí en toda la tienda, como nosotros nos hemos dicho en los videos anteriores, que nosotros de verdad, los 5 de nosotros estamos en diferentes lugares. Aquí Puerto Rico, Florida, Pennsylvania, Norte. Puerto Rico. Y de verdad, este cigarro no se puede conseguir fácil. Tal vez por ahí hay gente que tengan una caja guardada y quieren salirse de 1 o 2, pero mira, de verdad, este cigarro, el que lo pueda conseguir, que lo compre.
pero de verdad va a ser bien difícil para conseguir este cigarro. Exacto, exacto. Y el primero ni hablar, ese sí no lo vas a, nunca ese sí no se va a conseguir. Mira, algo que quiero mencionar del cigarro, en base a la quemada, ve la ceniza que es media blanca, Sí. pero si nota, está quemando con buena construcción, pero esto es normal cuando la quemada no está paralela. La capa se va para adelante, es porque es la capa esa Maduro San Andrés, es una capa gruesa y tienden a quemar así anyway. Sí, exacto, no te va a quemar Razor Sharp así como irregular. Claro. Quema irregular, pero es por el tipo de capa que se está usando aquí, que es San Andrés Maduro. Sí, pero la cenicita, te digo, bro, esto está No, olvídate. Míralo, los cinco de nosotros fumándolo y mira, está quemando igualito en casi los 5 de nosotros. Sí. Es increíble. Cigarro. Porque una de las cosas que estábamos hablando ayer, en preparación para este video, era que, mira, y yo también, yo le tenía miedo a prender este cigarro, no porque yo no creía que iba a ser bueno, pero uno nunca sabe qué pasa en los 8 años que este cigarro tiene, en la mano que ha pasado, en los humedores. So, yo no sabía si iba a tener un tunnel, iba a estar, quién sabe lo que había pasado. Pero mira, gracias a Dios, los 5 han salido ahora mismo. Precioso, me están quemando precioso. Esta es la manera de probarlo, hay que quemarlo y degustarlo, a ver cómo está. Un buen cigarro, de verdad que sí, bro. Construcción bien, buen tiro, buena fortaleza. No, para mí no es una fortaleza esa sobre, ¿cómo se dice? Es para mí sobrecargado. Un medium plus, medium plus. Medium plus, exacto. Ajá, de verdad, un medium plus. Los sabores no amargos, pero tampoco dulces. Los sabores... Ahora a mí, por lo menos lo que es en el retro, sí ha bajado, ¿no? La fortaleza ha bajado un poco. A mí, arrancó más fuerte, ¿no? Sí, claro. Ha bajado un poco más fuerte y ahora, no sé, déjame por lo menos llevar un poquitico más. Disfrútalo ahí, disfrútalo. Y mira, la gente que están ahí afuera. Vamos a hablar menos y disfrutar esto más. No, y mira, para la gente que quieran de verdad, aunque no se puede conseguir este cigarro, pero los otros 2 murciélagos son buenísimos también, sí, el oro y el silver. Los otros 2 están también para mí a nivel de este. Ahora sí, este tiene para mí un poquito más, el spice es un poquito más en este, pero de verdad el mío favorito es el silver. That's a beautiful cigar. If you want to buy that one, enjoy it. That's a good cigar, and you'll be getting your money's worth just like with this one. Lo que pasa con este, que es lo que le da el tope, es que la rareza, brother, que es un tabaco que ya, tú sabes, ya no hay. Esto no se consigue. Especial, ¿ves? That's the problem. Wow, man. Oh. And again, just to go back to it a little bit, we always try to do cigars that are easily accessible in the marketplace. But unfortunately, we all had this one, and we just kind of like wanted to do something different. Queríamos hacer algo un poquito más diferente y traerle un cigarro a ustedes que, para fumar, somos fanáticos de Espinosa y nosotros queríamos fumar y qué mejor para hacerlo en un YouTube para que ustedes vean, el review de nosotros. Ya tenemos el review de YouTube del murciélago de oro. Tenemos vamos a ver si después cerramos ya los 3 haciendo un YouTube con el del plateado, que no lo tenemos. Sí. Para tener los 3 murciélagos. Y después vamos a empezar con las bombas. Vamos a empezar con la bomba 4, que gracias a Dios pudimos conseguir ese cigarro, que también es algo exclusivo, limitado, que ya no lo hay, ya no existe. La bomba 4, y bueno, de ahí vamos a saltar para la 7, porque desgraciadamente no tenemos las demás. We are smoking a classic history cigar.
This is a legend, bro. This is a legendary. Yeah, it's a legend. A legendary. It's a classic history. Yeah. And I love the red band and black, bro. I love that. So the main difference with this one and the silver one is that this one has the Mexican binder also, right? I know they both have the Mexican San Andreas, but the binder on this one is the Mexican, and the one in the silver is Nicaragua, right? Nicaragua. Yeah, correcto. Sí, correcto. Yep. Es que, bueno, habría que preguntarle a Espinosa directamente a él en aquellos años, como te digo, que la gente no es que le tenían miedo, pero a la gente no le gustaba trabajar mucho con tabaco de México, que fue lo que lo inspiró a él a sacar ese murciélago primero con una capa de México, sabiendo que no tenía esa popularidad que tiene hoy en día, que a la gente todas le gusta el San Andrés. Yo digo que quería experimentar algo, ¿verdad? Quería experimentar algo nuevo, por eso lo hizo. Tal vez no le fue como esperaba, pero después sacó este y toda la gente grande de los cigar connoisseurs que le dieron review, todo el mundo quedó sorprendido, todo el mundo lo dice lo mismo, nos sorprendió mucho este cigarro porque supo trabajar el tabaco de México en la liga y de verdad que increíble, ¿verdad? Alex, no te veo fumando. Fuma. Alex, no lo guardes. Esto es suave, bro. Esto es puro. Aunque dure 3 horas YouTube. Este YouTube yo creo que no le va a durar la cinta para terminar esto, para que sepa. Wow. No lo guardes, Alex. Fuma. No. Esto es para despejar un poco. Si me ven calladito es porque tengo la mente en otra. The thing is that this is a cigar that you gotta enjoy. Ahora viene el retro, me está dando ya un poquitico más el dulce. El sí, a mí ahora me bajo. Andrés, un poquito más que al principio. Sí, a mí se me fue el pepper y ahora y un poquito más de San Andrés. Ajá. Es que no puedo creer que tengamos esto en la mano, bro. Mira, yo te lo digo, yo me estoy fumando este cigarro ahora con un cafecito, un espresso. Y mira, los sabores que están saliendo es beautiful. Bueno. Beautiful, beautiful, beautiful. Yo con agüita. No quiero dañar. Ay, un tiro perfecto. Yes, sí. Beautiful, man. Y los 5 cigarros aparte, todos tenemos el mismo tiro. Yeah, mira. Mismo tiro. No, y mira esa cenicita, el color que tiene. No, bro, estaba aquí todo. Yeah, yo también tenía el mismo miedo que tú, Rafa. Pues decía, bueno, no por dudar de Espinosa, porque Espinosa es un grande en esto, pero como llevaba tanto tiempo el tabaco, pero, bro, me ha sorprendido de una manera al 100%, macho. 100%. Y la bandita. Mira qué linda está la banda. Algo simple, pero bien bonito. Yeah. Y es lo que tú estabas diciendo. Ahora mismo se me bajó un poquito that pepper kick that it had. It still got it, but it's calmed down a little bit. And it's giving you more flavors now. Yeah, now it's just all about like that consistency, the smoothness. Exactly. Now it's all about that. Now you getting into like that consistency of what it is. In the beginning, es como si like if I just sniffed a thing of pepper, bro. But now it's settled down. Now it's subtle, and it's now you're getting all the flavors of like you know of what it is, the leaves. Este cigarro tenía que 4 vitolas, ¿no? El robusto, el toro, el Churchill. Yo no sé si eran 3 o eran 4. Gordo. Yeah, I'm not sure. No creo que había un gordo, pero... ¿No había un belicoso? No me recuerdo, Alessandro. No sé si eran 3 o 4 vitolas. Sí, eran 3 o 4. Qué lástima que solo podamos probar una, pero bueno, al menos yo me siento afortunado. Hey, listen, man. I'm gonna be honest with you. I was lucky enough to get my hands on this. A mí me parece que había un Churchill.
Un Churchill, sí, un Churchill, un Toro, un Robusto y no sé, se abrió una cuarta vitola. Yo creo que yo leí que había un belicoso. Sí, belicoso, no sé, belicoso no sé. Creo. Se puede chequear. Yeah, the band is beautiful, man. It's crazy how this band came out, 2015, and it's so simple, but it's such a nice band. It's a very original band. Es una banda bien original. Yeah. Tiene la palabra murciélago al frente también. Te digo, Creo que a mí me gusta más el rojo y el negro que el plateado y negro. Tiene la palabra murciélago. El plateado no la tiene, no creo. No, el plateado no. El plateado lo que dice en la segunda banda es Espinosa. Abajo, sí. So, cuando nosotros hagamos el otro video, porque nada más nos queda uno, después del tercero, ahí es que nosotros vamos a ponerlo en orden. De los 5 de nosotros, o el que lo ha fumado, lo vamos a poner en orden, a ver si nosotros los tres tenemos la misma orden de estos cigarros. La misma opinión, exacto. This is a beautiful cigar. This is a beautiful cigar, man. Ari, ¿por qué le puso murciélago? Son preguntas que, imagínate, habría que preguntarle directo a él. El único que puede dar esa pregunta es Espinosa, mismo, Eric. ¿Por qué murciélago? No, brother, este tabaco ha sido un éxito para la marca Espinosa, el murciélago. Yeah. Yo sé que los 601 también han sido éxitos también, pero yo creo que el murciélago es lo que más lo identifica a la marca de él. Y es lo que tú estabas diciendo anterior también, que hay mucha gente que dicen que algunos cigarros no se debieran de dejar en los humedores muchos años porque creen que se les pierde la fortaleza o que se pueden dañar o lo que sea. Pero mira, yo te lo digo, para un cigarro como este que desde 2014, desde 2015, quién sabe a dónde estaban los cigarros antes de yo conseguirlo, porque yo de verdad nada más tengo... Yo creo que yo nada más tengo como 4 meses con este cigarro, algo así, que yo lo conseguí. Pero quién sabe a dónde lo tenían. Y mira, para todavía estar fumándose así. Yo te digo algo, bro, mientras tú lo tengas en las condiciones correctas, es como el vino. Yeah. Si el vino tú lo tienes en las condiciones correctas, hay vinos de 50 años, hay vinos de 60 años. Y mientras más añejados están, más antiguos son, más caros valen, por algo no es por gusto, es lo mismo que el cigarro. Yeah. Y mira, sí. eso fue, y perdona que te interrumpa, pero eso fue otra conversación que teníamos, que hay gente que dicen, cuando guardan cigarros, si lo guardan con el celofán o sin el celofán. Y para que ustedes vean que este cigarro estaba en celofán. Y por eso es que hay discusión entre los dos, que hay gente que no, el celofán no sirven, hay que quitarlo, pero para que ustedes vean que desde 2015, 8 años en celofán y todavía está fumando así, para que ustedes vean que el celofán no le hace daño. Lo importante es mantener el humedor. Calibrado, la humedad que tiene, la temperatura que es. Humedad y temperatura. La gente puede tener diferentes opiniones. Eso no significa que la de nosotros sea la correcta o la de ellos sea la correcta. Las dos pueden estar bien. Puedes añejar tabaco sin celofán o puedes añejarlo con el celofán. Eso, tú sabes, ninguna de las dos es la única, pero estos tenían celofán añejados. Sí. Los 5 de nosotros tenían celofán, ¿verdad? Sí. Sí, el celofán se supone que esté hecho para protegerlo. Ajá. Anyway, que esté mejor preservado ahí, lo protege. Sí, el celofán cumple la función de protegerlo de que se dañe la capa en transportación, aparte de eso, de que te pueda tener algún tipo de ¿cómo se dice? De insecto que de insecto.
contaminar las demás tabacos. El humedor cumple varias funciones, no por gusto lo ponen. Y a veces también, si hay gente que liga el tabaco, que se liguen los tabacos con otros sabores, otras ligas, porque al sentarse esos tabacos sin celofán, si son diferentes tipos, pues si el tabaco es fuerte, como los que vienen de Kentucky Fried Cure, tienes que tenerlos aparte si no tienen celofán, porque te jala el sabor el otro tabaco de eso. El celofán lo protege y la gente tiene que entender que el celofán respira. La gente dice, no coge humedad. No, el celofán es húmedo, le entra la humedad al tabaco y respira. Wow. Está hecho para eso. Por gusto no está hecho, ni todas las marcas van a usar celofán si fuera algo negativo. Algo positivo tiene que todas las marcas lo usan. Correcto. Ya depende de ti, eso es decisión personal, cómo lo quieras guardar, con celofán o sin celofán. Yo, en mi opinión, yo todo lo guardo con celofán, por lo que hablamos, para evitar que haya algún tipo de insecto que me pueda contaminar los demás tabacos en los humedores. Eso es algo personal. Si lo quieres guardar sin celofán, guárdalo. Porque nada, mira, los tabacos cubanos vienen sin celofán y la gente tiene colecciones de tabacos cubanos y no pasa nada. Mientras lo tenga bien. Sí. Dime, Albert, dime algo, que no he oído nada de ti. ¿Qué opinas? Dímelo. ¿Qué opinas del cigarro? Pues mira, el tabaquito yo opino que para el tiempo que tiene este tabaco nos está brindando una buena calidad y una fumada placentera. Mira la ceniza que tiene este tabaco. Es un tabaco, para mí, en lo personal, no me ha dado un pepper fuerte. Desde que empecé el tabaquito me ha soltado una porción de fortaleza en la nariz, en el retro, pero tiene unas transiciones entre sabores, porque al principio cuando empezamos no me daba ese toquecito dulce, me daba algo, pero no amargo tampoco, sino que era como un sabor estándar de tabaco. Y ahora yo puedo percibir en la fumada, puedo percibir algo un poco más dulce del tabaco. Pero en cuestión de fortaleza está bueno, tiene un buen balance entre sabor y fortaleza. Bastante bueno. Tabaquito, para el tiempo que tiene una muy buena calidad este tabaco. Una muy buena calidad. Bien rico, ¿verdad? Sí, al final todo depende de los paladares, es diferente. Rafi parece que es más susceptible a lo que es el spice, la pimienta, si se puede decir. El resto. La percibe más y le da más a él que a otras personas. Yo le sentí, pero bien, no algo así como a Rafi, que era un spice bomb, como dijo él. Pero ahora sí la fortaleza me ha bajado, ahora lo que siento es más sabor aquí donde estoy. Más sabor, no es un tabaco lineal, Bueno, los tabacos de Espinosa, por lo menos los murciélagos que yo he podido probar, que este tabaquito, el Silver y el Gold, que es nuevo, no son lineales estos tabacos, tienen sus transiciones. Exacto. Yo por lo menos... Tiene un tiro... Esto tiene un tiro... Buen tiro. Wow. Eso sí. Riquísimo, brother. Mira, del tabaco de por sí ya no se puede conseguir. Este tabaco no es que es limitado. Este tabaco no lo van a conseguir. No sé, pero sí pueden darse una fumada para aquellas personas que no han probado Espinosa, pueden conseguir tabacos de Espinosa con muy buenos sabores, calidad de Espinosa en el mercado. Pero ese tabaco no es ni limitado, ese tabaco ya no existe. Esto fue gracias a Yorley, que me lo mandó, me dijo, bueno, esto es para un YouTube,
pero desafortunadamente, ¿verdad? Esta liga se perdió y Espinosa pues decidió continuar su legado con otra liga que también es muy buena, no quitándole mérito, ¿verdad? A la Liga Silver, porque a mí me encanta. Un tabaco que cuando yo quiero fumarme algo fuerte un día con un espresso o con un whisky o algo, yo me prendo un Silver y me lo disfruto igual. Sí. Pero tener este tabaco en la mano y poder probarlo, fumarlo, es riquísimo. Es riquísimo. La verdad que sí, las personas que nos están escuchando y que de casualidad fueron un lounge viejo de los años 90 para allá y todavía exista, si hay 5, compra los 5. Si hay una caja, compra la caja, porque esto no existe. Sí, es que es la verdad. Esto no existe. La verdad. Es la verdad. Y si consiguen una caja, por favor, tírenme a Instagram que yo le compro algunos de esos cigarros. Déjenos saber a nosotros. Yeah, por favor, si alguien tiene esto guardado en un basement o cualquier, tírennos a nosotros que de verdad nosotros se lo compramos. Sí, no, está muy bueno este tabaco. A mí todavía no se me ha caído la ceniza, tiene una ceniza bastante blanca, oxigenada, muy bueno. Y la banda, a mí lo que me encanta son los colores de la banda. Sí. No, sí, a mí me la encanta. Bandita, de verdad que le quedó demasiado. Me gusta más el diseño de esta que las otras. Que las otras. Yo sé que la otra es, tú la abres y es el murciélago en sí, pero esta para mí se ve muy dura. Aquí no. Mira, ahora se me cayó la ceniza. Mira esa cherry. A mí también se cayó ahora. Yo la estoy tratando de mantener ahí, a ver. Ya mismo va. Una pulgada. Ale, te la voy a guardar. Te la voy a guardar, Ale. Guárdala por ahí. Yo te envío la bandita, Ale. Y mira que esto es un robusto y uno va a creer que es un cigarro que se quema de una vez y lo que sea, pero mira, el mío todavía no está por la mitad y ya nosotros tenemos que casi media hora con él prendido para que uno sepa que está quemando bien sencillo, está quemando bien suave. Uno no le tiene que dar jalones para seguirlo, para mantenerlo prendido. Está quemando solo ahí. Bien bonito. Que también estamos disfrutando el tabaquito, pues. ¿Entiendes? Esto de verdad es un cigarro que si uno tiene el chance de fumarlo, esto es un cigarro que uno se lo fuma bien sencillo, que uno se lo hablando a mitad, disfrutándolo. Esto es un cigarro que se disfruta. Lo que te digo, un tabaco que te gusta, que lo disfrutas y con amistades, compartiendo y hablando, imagínate. La experiencia es diferente. Sí, porque el tabaco tiene todo lo que tú le quieres encontrar a un tabaco, ¿me entiendes? Cuando tú agarras un tabaco, tú lo quieres disfrutar de principio a fin. Y el tabaco de verdad que desde que empezó ha estado buenísimo. Te puedes disfrutar de esas transiciones que tiene este tabaco para el tiempo que tiene. Estoy de verdad que sorprendido porque yo de por sí, yo no había fumado para este tiempo que salió este tabaco. So que yo no te puedo decir, no, yo lo probé cuando salió, porque ni siquiera el tabaco pasaba por mi mente. Yo lo que llevo son unos 4 o 5 años fumando y este tabaco salió para más tiempo. Y es lo que tú le encuentras un tabaco cuando te lo quieres fumar, lo disfrutas, buena plática, buena compañía. De verdad que está muy bueno este tabaquito. No, a mí sí superó mis expectativas, bro. Anteriormente había otro que este. Sí, era un color un poco más como... Era como anaranjado la banda, más o menos. Sí. Era como un anaranjado oscuro. Que ese tabaco, de por sí, ya ese tabaco sí está perdido. O sea, que el que tiene un tabaco de eso
y nos esté escuchando a nosotros, que nos mande por lo menos una foto. Yo no creo, existe. Yo no creo que ningún colector tenga eso, bro. Bien difícil que alguien lo tenga. Porque antes de ese tabaco había otro. Ese salió en el que, en el 2009. El 2009, 2010. Los que daban review aquellos años, no, este tabaco no fue un éxito. No es que no fue un éxito, sino que no fue como estos. Y por eso te digo que dudo que alguien tenga ese tabaco en una colección, lo dudo, porque como te digo, la gente no le gustaba fumar en México. Nada con capa en México en aquellos años. No creo. Aquí todo bien rico. Ale, habla, ¿qué hola? ¿Qué cuenta? Nada, disfrutando el tabaco. Buenísimo está, buenísimo. ¿Qué más se va a decir? Espinosa. Bueno, pero tú has probado el de oro, ¿no? El de oro lo he probado, el silver lo he probado. ¿Y dónde te queda con los tres? El silver. Y después, imagínate, esto es como una barra de oro también, ¿no? Porque como no lo hay. Un unicornio, ¿eh? Exacto, entonces imagínate, tiene que ser este. Pero los tres son buenos, cada cual tiene sus cosas, ¿no? Yo no sé ni qué decirte, tendría que fumar ahora para... Yo creo que esto era lo más exclusivo que yo tenía en Movidor. Esa es la cosa, ¿no? Esto era lo más exclusivo. Y te lo hicieron fumar, ven, te lo hicieron Mira, fumar. Me duró un día. Ahí vamos a ver si conseguimos más, tú vas a ver. Pero bueno, qué mejor disfrutarse un tabaco, aunque sea un día, 6 horas, con la compañía, con la familia Wolfpack, ¿me entiendes? Aquí. No, y eso es lo que nosotros hagamos. Mira, hablando de eso, y bueno que tú lo mencionaste, la familia Wolfpack. Mira, gente, esto es lo que nosotros hagamos. La familia de Wolfpack, nosotros no estamos tratando de ser mejores de nadie. Hay muchos clubs ahí afuera de cigarros, que nosotros hasta, fumamos con otros clubs y todo eso. Pero de verdad, cuando nosotros nos queramos sentar, aunque sea por Instagram o por esta clase de video, uno, aunque nosotros estamos alejados de otro, pero todavía se puede disfrutar un cigarro de esta calidad. A la distancia de esta calidad. Porque eso es lo que nosotros hagamos, nosotros, la familia de Wolfpack. Yosli le puede comentar un poquito más de cómo se pueden ser miembros, si están interesados de conocer la familia Wolfpack. Pero bienvenido a todos. Exacto, la persona, si alguien ve este video y no es miembro, quiere, tú sabes, ser parte del club, de la familia, un mensajito a Wolfpack Cigar Club y ahí les digo cómo es, bien fácil. Aquí no hay requerimientos como otros clubs que tienes que pagar estos fees altísimos para hacerte miembro y te requieren mil cosas que tengas que hacer para hacerle dinero al fundador del club. Esto no se trata de eso, esto se trata de crecimiento personal cada uno, de apoyarnos uno al otro, de que todos crezcamos y conozcamos y sigamos fumando y fumando cosas nuevas, compartir opiniones. De eso se trata. Hey, gracias a Dios todo está marchando bien, brother. Gracias a Dios todo va bien. Ya tenemos 70 miembros en el club. Dios quiera, la meta sea cerrar el año con 100 miembros, si Dios quiere. Vamos a ver, no creo que sea imposible. No es fácil, pero no creo que sea imposible tampoco. Pronto ya vamos a tener las camisas azules, las camisas verde olivo, vamos a tener camisas rosadas para las mujeres. Pronto nuestro hermano Lobo Aragón va a tener su tabaquito, su primera marca Batalá en Maduro, si Dios quiere, en octubre, y para noviembre vamos a tener el Conérico y el Habano disponible en la tienda de tabacaleraaragón.com.
Y nada, haciendo proyectos y estamos haciendo más cositas que más adelante, ¿sabes? Se las queremos compartir a ustedes. Lo único que a veces, tú sabes, que a veces uno tiene que trabajar en silencio para que las cosas salgan bien, ¿me entiendes? Y ya cuando algo esté concreto va a poder compartir las noticias. Pero Claro. estamos trabajando en muchas cosas, muchos proyectos para todos nosotros, ¿eh? Para todos nosotros. Ahora ya le podemos ofrecer a los miembros un 10% de descuento fijo en la tienda, eventualmente, si Dios quiere, empezando el año, vamos a incrementarlo un 15% y poco a poco, gradualmente, ver si podemos ir subiendo más, buscar más beneficios para los miembros. ¿Cómo van los cigarros ahora con los sabores? Lo mío ahora es puro sabor. No Sabor. fortalece, no fortalece. Estoy contigo. Pero está Sabor bien. también. Está bien, porque para que es un cigarro completo de punta a fin, así fuerte y fuerte y fuerte, que nada más Tiene buen sabor. Sí. Y sabores Buen dulces. sabor y quema bien. Ah, Hacer los años que tiene. Es increíble. Tremendo Y tiro, somos mira 5 eso. y los 5 tenemos lo mismo, así, más, la misma construcción, la misma ceniza. la misma idola, el mismo tabaco, del mismo lugar. Que se ve la construcción, la calidad, ¿no? Bueno, yo te digo algo, Rafi, ¿tú te estás fumando el que yo te envié o es el otro? Este es, no, el que tú me enviaste, yo todavía tengo el otro ahí. Bueno, estos 5 tabacos los conseguí a través de un amigo que él vive en Nueva Jersey, que él tiene un amigo que el hombre tenía antes una tienda, pero ya con la edad él se retiró. La tienda de él era el basement de él, no sé cómo se dice basement en español. Sótano. Sótano. El sótano es un sótano grande donde él tenía la tienda. Él cerró, pero dejó mucho inventario sin vender. Y gracias a esta persona que nos consiguió estos murciélagos, eso quiere decir que el tipo los tenía bien guardados. Porque si están fumando los 5 así, no es coincidencia. Es una realidad. Exacto. Estaban muy bien acondicionados los tabacos. Ajá. Y eso era lo que estábamos diciendo, que hay que mantener esos humedores, hay que mantenerlo. La gente, por favor, mantengan sus humedores. Hay que estar arriba de ellos, brother. Yeah. En tiempo, la gente que vivan, todo eso depende de las regiones, gente que vivan como yo, Alex, Alexandro, Albert, que vivimos en lugares muy cálidos, tratar de mantener la humedad un poco baja en el humedor para la hora de fumar no te afecte. Rafi está en un lugar donde es cálido, pero es frío durante el frío. Usted tiene que jugar durante el tiempo caluroso, mantener un poco la humedad baja, y el tiempo frío, mantener un poco la humedad alta. ¿Me entiendes? Por ejemplo, mira, hoy mismo, por lo menos yo aquí tengo registrado, hoy tuvimos una máxima de 117 grados. Aquí lo tengo. Bastante calor. La humedad ahora no está tan alta para ser Florida, tengo 56. Está relativamente baja para ser Florida, uno tiene que jugar con todas esas cosas. Claro. Te lo juro que pudiera estar fumando ahí hasta que me canse. Es rico, ¿verdad? Ya estoy en el último tercio ya. Tiene también una fumada limpia, no es una fumada que te deja la garganta. Es una fumada bien placentera. Si lo quieres acompañar con algo, acompáñalo, pero en realidad no te hace falta tomar nada para limpiarte ni nada. No. Nada. Y Osli, para que la gente entiendan cuando nosotros estemos hablando como de sabores, yo no quiero que la gente crean que son sabores como de comida o de fruta. No. Cuando uno habla de sabores, como que explícale a la gente
¿Cómo son los sabores que tú le encuentras a los Sí, cigarros? como hemos hablado, aquí todo el mundo respeta la opinión de cada cual, ¿ves? Y se respeta la opinión de estas personas que supuestamente encuentran esos sabores tan específicos en los cigarros. Por lo menos nosotros hemos hablado aquí y creo que casi que todos opinamos parecido. No te digo que 100% igual. Nosotros no nos vamos a poner aquí a degustar un cigarro y decirte que si notas de chocolate y notas de nuez y notas de mata o notas de carne, nada de eso. Cuando yo digo sabor, lo que me refiero es al perfil del cigarro, me da un perfil dulce. Ahora, qué dulce, yo no te puedo decir que esto me sabe a guayaba, ni me sabe a mango, ni nada de eso, porque Exacto. no voy más allá. De que pueda decirte que sea algo tipo una Un expreso. chocolate, una cosa así, sí lo puedo decir, pero no. Yo, por lo menos, en mi opinión, lo que yo sí consigo en los cigarros es earthiness, tierra, chocolate, ¿sabes? Chocolatoso, si se puede decir, spice, picante. No te podría decir, hay gente que dice no, que la pimienta blanca o la roja o la negra o la gris. No, papi, no sé, porque es que nunca las he probado todas diferentes para yo poder decirte qué pimienta, qué color es. Que tiene picante, sí, que tiene sabores dulces, sí, que tiene, pero esa es mi opinión, ¿ves? Mira, nosotros estábamos hablando los otros días de eso mismo, y eso es un tema bien complicado. Hablar de decir que eres un sommelier o que eres un catador de tabaco, eso es algo bien complicado. La gente cree que eso ya, porque llevas 10 años fumando cigarros, ya tú eres un especialista. Yo te digo que si tú nunca has trabajado en una factoría, y nunca has visitado muchas factorías y has hecho liga y has fumado el tabaco directo, nunca vas a poder decirte que eres un sommelier, porque para poder decirte que eres un sommelier tienes que probar todas las ramas de los tabacos en directo. El que te liga un tabaco, el que te bonche un tabaco, que está ahí haciendo liga probando y probando, puede tener un paladar más desarrollado que el que tenemos nosotros, ¿eh? Pero como todas las opiniones se respetan y el que se quiera llamar así, pues yo no, yo sigo aprendiendo del tabaco, sigo conociendo cosas nuevas y es lo que me sigue atrayendo a esto, de cuál es el próximo cigarro que me voy a fumar, cuál es la experiencia próxima que voy a tener y siempre buscando y aprendiendo. Yeah, porque una de la nota que hay gente que dicen que el cuero, like the leather and all of that. Mira, yo te lo digo, yo nunca me he comido un pedazo de cuero, de leather. So yo de verdad no sé cómo el sabor de un pedazo de leather. So yo no te puedo decir que este cigarro me está dando nota de un pedazo de cuero de leather, porque yo nunca me he comido un pedazo. So para mí es lo que tú estabas diciendo, son notas como de café, de un poquito de chocolate por el cacao, and all of that. But for me to be here and say that this tastes like leather, this tastes like walnuts, like pecans, I can't give you that. That's not notes that I'm getting from this. This is something this is a tobacco. This is a leaf. Es que mira, Rafi, es mi opinión. Cuando tú te sientas a fumar con alguien y ese alguien que tú te sientas a fumar te empieza a hablar de todo ese tipo de cosas, uno lo que tiene que hacer es primero observar a esa persona cómo fuma, si sabe fumar. Eso para empezar. Si tú ves que esa persona fuma y esa persona no te hace un retro, esa persona no te puede decir que le coge sabores a cedro ni a miel, como tú dices, porque hay ciertas cosas que se perciben en la boca y hay ciertas cosas que se perciben en la nariz, son sentidos diferentes. Sí. El cedro, si tú me dices, ok, le hice retro al tabaco y en la nariz le siento, ¿sabes? Ese cedro, ese cuero, ok, sí, es posible porque el cedro tú lo puedes oler, pero no lo puedes probar. Si tú te metes un pedazo de cedro en la boca, estoy seguro que eso puede ser agrio, amargo o malo, no sea nada placentero. Entonces la gente confunde la nariz con la boca y el que no sabe hacer retro
te habla de eso. No, yo le siento cedro en la boca. Imposible, bro. Porque nunca has comido cedro. Por eso a mí me gustó el video que hizo Espinosa hace unos meses atrás. Creo que fue el naranja, el anaranjado, que le dan una naranja y él coge la naranja en el video y dice, no, que esto me sabe, no me acuerdo cómo fue bien que él dijo, esto me sabe a naranja. Digo, ¿qué naranja ni qué naranja? Esto es un tabaco. Esto sabe a tabaco, esto no sabe a naranja. Sí. Porque la gente lee naranja y lo combinan con naranja y piensan que el cigarro te va a dar notas de naranja. Uh-huh. No es así, no es así. Pero vaya, si le meten notas de fruta a un tabaco, macho, yo digo que son tabaco que le ponen sabores adentro. Como los de cherry, los tabacos de suadero. Son infusiones. Los tabacos infusionados, sí, con infusiones. Ya eso es diferente. Ya eso están infundidos con un sabor peculiar. Exacto, exactamente. Pero si estos tabacos son naturales, no están, no tienen infused ningún sabor, sí le puedes conseguir notas, pero ser tan específico como te digo, ¿no? Yo te digo que eso requiere mucho más allá de años de fumada. Eso requiere tú viajar a Dominicana, viajar a Honduras, viajar a Brasil, viajar a Nicaragua, viajar a todos estos países, meterte en la fábrica, estar con ligadores, probar las ramas, para que ahí vayas ampliando para poder saber. Probar y fumar hoja por hoja para saber qué trae esa hoja, qué sabor. Porque yo te digo, muchos yo años. estoy seguro que yo me siento. Ajá, yo estoy seguro que yo me siento como un sommelier de lo que se llama un sommelier. Y yo le digo a ellos que me detallen esta liga y nunca van a poder. No van a poder. Si tú eres un sommelier, tú deberías decirme a mí que hay aquí exactamente si es media hoja de ligero, media hoja de seco, una hoja de lo que sea. Me la tuvieras que detallar. No vas a poder. Es imposible, imposible. Es imposible, bro. Yo te digo, son años y años y años de experiencia, como te digo, en esos países, en la fábrica, sentado ahí con los ligadores, probando las ramas y probando las ramas y probando las ramas para poder llegar a esos conceptos, decirte, oye, mira, por ejemplo, mira, yo estaba los otros días en casa de Aragón y él me da un tabaco y me dice, no, prueba esto. Y yo le digo, ¿qué es esto? Me dice, no, es una liguita ahí que estamos haciendo, pero al final no hicimos nada. Y yo prendo el tabaco y lo empiezo a fumar y yo le digo, me dice, bueno, ¿qué le siento? Le digo, bro, a este tabaquito le siento algo que predomina aquí. ¿Esto tiene ometepe? Me dice, sí, pero el ometepe es una hoja que tú no tienes que ir a una fábrica para tú probar la hoja sola para saber qué es ometepe. Ometepe, si tú has fumado un tabaco con ometepe, la vez que lo fumes la segunda, la tercera vez, vas a saber lo que es. Es un tabaco que predomina mucho, ¿ves? Y más si le pones cierta cantidad de ometepe que te va a sobrellevar el tabaco entero. Pero la verdad que tú me digas, no, mira, este tabaco tiene Corojo 99, este tabaco tiene Criollo 98, es porque tú trabajas en fábrica, tú has probado esas hojas y ya puedes tener más o menos, como te digo, ese conocimiento de poder distinguir ese tipo de cosas. Y yo no te puedo decir si aquí hay Corojo, si aquí hay Criollo, yo no puedo. De que es una capa San Andrés, todo el mundo lo sabe. Sí. Pero si no te dijeran que este tabaco es San Andrés, al tú probarlo y coger esas notas dulces, puedes decir que es una capa San Andrés, porque es el perfil de la capa. Pero... exacto. Entonces, ya se me va a acabar casi. Y a no mí. quiero que se me acabe. Esto es un recuerdo aquí. Esto va para mis colecciones de banda. Wow. Mira, 54 minutos, se puede decir que el tabaquito es una hora, ¿no? Sí, puede. A mí todavía me falta, mira, yo todavía me falta todavía. Algunos tal vez 20 minutos más me quedan a mí. Alessandro está como yo creo. Sí, es como una hora, más o menos. Yeah. Suave. No, Alex está un poco más avanzado y Albert también. Sí. Bueno, estamos suave. Una hora y 5, más o menos. Claro, nos lo hemos fumado tranquilito, hablando. Tal vez si te lo fumas solo, lo terminas un poquitico antes, pero todo depende del tiempo que tú le dejas al cigarro. Y el humo todavía está quemando bonito, el cigarro.
tiene un tiro lindo todavía. No lo ha tenido, mira, ninguno de nosotros lo hemos tenido que arreglar. Está quemando bien. Pero mira, ahora aquí, en el último tercio, el retro, si haces el retro, se te queda, es que es como parecido al murciélago plateado y al murciélago de oro, que se te queda ese saborcito así aquí conectado así después que lo fumas. Está bien rico, está duro. Wow. Pero nada, mi gente, pero bueno, ya como tú dijiste, ya tenemos una hora. Ya casi los 5 de nosotros casi estamos terminando, pero mira, otra vez, como siempre digamos, gracias a toda la gente que nos están apoyando, y gracias a toda la gente que están viendo estos videos, que yo sé que no es fácil uno sentarse a mirar un video de 1 hora, pero mira, gracias de verdad. Nosotros tenemos, ¿cuántos seguidores ya tenemos? Como 60 y algo en YouTube. 64 personas. Mira, toda la gente, por favor, que nos sigan, compartan el video. Estamos tratando de llegar a 100. Yo creo que nosotros vamos a dar un giveaway. Vamos a hacer un giveaway. Josly, si puede hablar un poquito de eso. Sí, cuando lleguemos a los 100 suscriptores vamos a hacer un giveaway en apreciación a la gente que se ha suscrito. ¿Sabes? Como agradecerles de que nos sigan y miren el video, se tomen su tiempo en mirar y compartir y darle un like o darle un comentario, lo que sea. Y nada, poco a poco, ¿no? Este es creo que el 7º video, ¿no? El sexto, sí, vamos a seguir para adelante. Nosotros, lo vamos a estar cogiendo un poquito suave, pero ya los videos vienen por ahí. Nosotros tenemos algunos videos ya alineados con gente de compañía. Vamos a ver lo que pasa con esto. Y es lo que estábamos diciendo, esto es una familia. El que quiera dejar un comentario ahí, si quieren un cigarro que nosotros le demos un review, si lo tenemos lo vamos a fumar y le damos nuestra opinión, de verdad, una opinión que es la verdad, no es algo que nosotros nos vamos a sentar aquí, le vamos a decir una mentira. Los 5 de nosotros, los 5 de nosotros fumamos cigarros totalmente diferentes. Algunos fumamos, cigarros similar, pero toditos los 5 de nosotros tenemos su propio cigarro que le gustan, que no le gustan, pero nada, para adelante. Exacto. Para las personas, si quieren, como digo, si quieren conseguir cigarros, no lo hay, porque eventualmente no lo hay, pero si quieren conseguir el plateado, www.tabacarera-aragón.com. Si quieren ser miembro del club, escríbanme. Les comento qué es lo que tienen que hacer, bien fácil, nada complicado. Apóyennos a todos, síganos a todos los que estamos aquí están los Instagram de cada uno. Y nada, y si alguien se quiere unir un día a YouTube y con nosotros se pueden unir. Si quieren que le hagamos review un cigarro, si no lo tenemos, tratamos de conseguirlo para poder hacerle un review. Y nada, aquí nadie nos paga, esto no es que nos pague. Yo sé que hemos hecho mucho de Espinosa y la gente dice, no, imagínate, Espinosa no nos paga, nadie nos paga, esto lo hacemos porque nos gusta y porque compartimos este hobby, este pasatiempo. Y gracias, Josly, gracias por regalarnos el tabaco, ¿no? Para tener la oportunidad todo el mundo de probarlo y eso. Claro. Gracias por esto. Por hacer esto posible. Todo lo que está en las manos de uno que uno puede hacerlo, lo vamos a hacer. Ahí tenemos pendiente. Gracias, Josly. La bomba 4, la 7, la 8, la 9, el Uncharted, el Witch Doctor. Tenemos pendiente a Casa Caraballo, que lo vamos a invitar aquí. Tenemos pendiente a Ítalo de Dominicana, que también vamos a fumarlo en los cigarritos de él que nos los consiguió. Y ahí estuve hablando con Aragón. Aragón va a hacer todo lo posible por ver si, aunque sea, puede invitar al representante de AJ en Miami para unirse a un vivo con nosotros. Me dijo que iba a hablar también con Karen Berger para ver si también podemos hacer un YouTube con Karen.
Y nada, solo cosas buenas y seguimos trabajando. Pero gracias, mi gente. Bueno. Vamos a terminar esto. Otra vez, gracias a todos. Todos los detalles van a estar ahí en el canal de YouTube. Y gracias otra vez, mi gente. Gracias a todos los de Wolfpack que están aquí sintonizados también. Gracias a todo el mundo. De corazón. Gracias a todos. Okay, Gracias. que la pasen bien. Gracias. Dale.